En lo profundo de un oscuro bosque, rodeado de árboles milenarios y susurros en la brisa, se oculta una leyenda que ha aterrorizado a generaciones. El bosque maldito, conocido por pocos, guarda en sus entrañas los secretos de una hechicera que fue condenada por su propio poder. Su nombre, perdido en el tiempo, se convirtió en un susurro de terror que hiela la sangre de quienes osan adentrarse en sus dominios. La hechicera, una mujer que vivió bajo la sombra de la luna llena, comenzó su vida como una simple curandera. Pero sus conocimientos en magia oscura y rituales prohibidos la hicieron famosa y temida. Con el paso de los años, su alma fue consumida por el deseo de más poder. En una noche oscura, bajo un cielo cubierto de nubes negras, realizó un ritual olvidado, uno que jamás debió ser invocado. Un pacto con las fuerzas más oscuras que selló su destino y el de todo aquel que se cruzara en su camino. Sus ojos, llenos de desesperación y ambición, fueron testigos de la condena eterna que le aguardaba. Nadie sabe con certeza qué sucedió aquella noche, pero las historias contadas por los ancianos aseguran que la hechicera fue tragada por el mismo bosque que la acogió, y su alma quedó atrapada en él, esperando que alguien rompiera el hechizo. Y así, el bosque maldito se llenó de sombras, de presencias oscuras, y de maldiciones que aún perduran. Hoy, les contaré la historia de cómo un joven curioso, inconsciente de la oscuridad que acechaba, llegó a este bosque con la esperanza de descubrir la verdad. Sin saber que estaba a punto de enfrentarse a la magia más oscura y peligrosa, aquella que solo la hechicera podía conjurar. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque este relato cambiará la forma en que ves los bosques y las leyendas antiguas. El sol ya se había ocultado cuando un joven llamado Sebastián llegó a las afueras del bosque maldito. Había escuchado historias desde niño sobre este lugar, pero jamás creyó en ellas. Cuentos de brujas, magia oscura y criaturas que acechaban en la neblina. A pesar de la advertencia de los ancianos del pueblo, decidió adentrarse, convencido de que no había nada más que supersticiones detrás de esos relatos. El bosque, envuelto en una densa capa de niebla, parecía absorber la luz del día, transformándose en un mar de sombras. Los árboles, altos y torcidos, creaban una especie de murmullo con el viento, como si sus ramas fueran dedos, rozando todo lo que tocaban. En el aire flotaba un extraño aroma a tierra mojada y algo más. Algo que no podía identificar, pero que le helaba la piel. Sebastián había oído hablar de la hechicera, la figura central de todas las historias, la que, según decían, aún rondaba el bosque. La leyenda aseguraba que esta mujer había sido una curandera poderosa, que en busca de más poder, se entregó a las fuerzas oscuras, realizando un ritual prohibido durante la última luna roja. El resultado había sido su condena eterna. Aquella misma luna, dicen los viejos, que siempre reaparece cuando el pacto está a punto de cumplirse. Mientras avanzaba por el sendero cubierto de hojas secas, el viento comenzó a aumentar. Las sombras a su alrededor parecían moverse, como si alguien o algo lo estuviera observando. Sin embargo, Sebastián no se detuvo. La curiosidad y el deseo de demostrar que las leyendas no eran más que historias fabricadas por el miedo lo impulsaban a seguir. De repente, el bosque pareció volverse más denso. Los árboles se cerraban más entre sí, creando una oscuridad impenetrable. Sebastián no podía ver más allá de unos pocos metros. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Era bajo, apenas audible, pero claramente pronunciado. ¿Por qué vienes aquí, hijo de la luz? Se detuvo en seco, el corazón acelerado. Miró alrededor, pero no vio nada. A lo lejos, una luz tenue brillaba entre los árboles. Sin pensarlo mucho, y con el deseo de encontrar respuestas, comenzó a caminar hacia la luz. Sabía que en lo profundo del bosque estaba la antigua cabaña de la hechicera, donde se decía que ella realizaba sus rituales. No creía en lo que le decían los ancianos, pero algo en su interior le decía que debía ir. Mientras se adentraba más en la oscuridad del bosque, los murmullos se intensificaron. No podía ver de dónde venían, pero sentía que algo lo rodeaba. Un frío repentino lo atravesó. Sus pasos se hicieron más pesados, y una sensación extraña de peligro lo invadió. El aire estaba cargado con algo más que niebla. Era como si el propio bosque estuviera vivo, consciente de su presencia. Finalmente, llegó a un claro. En el centro, la cabaña apareció ante él, cubierta de musgo y enruinada por el paso del tiempo. Las ventanas estaban rotas, y la puerta de madera, aunque parecía vieja, aún estaba cerrada. Sebastián dio un paso hacia adelante, y en ese momento, el susurro se convirtió en una voz clara, profunda y grave. Ya nada puede detener lo que viene. Con las palabras resonando en su mente, Sebastián tocó la puerta, dispuesto a adentrarse en el misterio que había decidido desentrañar.
Sebastián se acercó a la vieja cabaña con cautela. El aire a su alrededor parecía volverse más denso a cada paso que daba. El susurro de la voz que había escuchado en el bosque aún resonaba en su mente. Ya nada puede detener lo que viene. ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia? ¿O acaso una predicción de lo que estaba a punto de suceder? La puerta de madera crujió bajo su toque, casi como si la misma cabaña lo estuviera rechazando. Al empujarla, la puerta cedió lentamente, dejando escapar una ráfaga de aire frío y húmedo. El interior de la cabaña estaba envuelto en sombras, y el suelo de tierra estaba cubierto por una capa de polvo y hojas secas, lo que indicaba que nadie había estado allí en años. Sin embargo, algo en el aire sugería que la cabaña aún mantenía su conexión con la magia antigua. Con cada paso, Sebastián sentía que el lugar lo observaba. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su respiración y el crujir de las tablas bajo sus pies. A lo lejos, en una mesa de madera vieja, una vela encendida parpadeaba tenuemente, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Sobre la mesa, descansaba un libro antiguo, encuadernado en cuero negro, con símbolos extraños grabados en su superficie. Sebastián se acercó a la mesa, cauteloso. Sabía que ese libro era la clave para entender lo que había sucedido en este bosque. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Las páginas estaban llenas de escrituras en un lenguaje que no lograba entender, pero los símbolos y las ilustraciones eran inquietantes. Círculos, pentagramas y figuras sombrías que parecían cobrar vida al ser observadas. El aire se volvía más pesado, como si la misma cabaña respirara a través de esas páginas. A medida que pasaba las hojas, llegó a un dibujo que lo detuvo en seco. Era una representación de la hechicera, rodeada por un círculo de fuego. Sus ojos estaban llenos de una furia indescriptible, y sobre su cabeza, una luna roja iluminaba el ritual que estaba llevando a cabo. En sus manos, sostenía un amuleto que parecía vibrar con energía oscura. El dibujo indicaba que, durante el ritual, la hechicera había ofrecido su alma a una fuerza desconocida, y su pacto la había condenado a estar atrapada en el bosque para siempre. Sebastián cerró el libro de golpe, con el corazón latiendo desbocado. El ritual que había realizado la hechicera había dejado una huella imborrable en el bosque, y su magia seguía viva, esperando a que alguien más tomara el lugar de la bruja. El precio por conocer este secreto era más alto de lo que imaginaba, y ahora él mismo estaba atrapado en este juego de fuerzas oscuras. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y la puerta de la cabaña se cerró violentamente, dejándolo encerrado en el interior. Las sombras a su alrededor parecían moverse, como si las paredes estuvieran vivas. De repente, una figura apareció en la esquina más oscura de la habitación. Era la hechicera. Su rostro estaba desfigurado por el tiempo, pero sus ojos, brillando con una luz roja, seguían llenos de maldad. «Has liberado lo que nunca debió ser despertado», susurró con una voz profunda y distorsionada. «Ahora, tú serás el siguiente en pagar el precio». Sebastián, aterrorizado, intentó retroceder, pero algo invisible lo mantenía inmóvil. No podía moverse, y la figura se acercaba cada vez más. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con un resplandor rojo. La hechicera levantó su mano, y una energía oscura comenzó a rodear a Sebastián, como si estuviera siendo consumido por el mismo poder que había atrapado a la hechicera en ese bosque. Con un esfuerzo sobrehumano, Sebastián finalmente logró liberarse de la fuerza que lo retenía. Corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró frente a él con un estrépito ensordecedor. El aire estaba impregnado de una energía oscura, y cada rincón del lugar parecía estar lleno de voces susurrando su nombre. «El ritual ya no se puede detener», murmuró él, mientras una sombra se alzaba detrás de la hechicera, atrapando su alma. Sebastián, completamente aterrorizado, luchaba por respirar. La sombra de la hechicera seguía acechándolo, invadiendo cada rincón de su mente, como un eco que lo perseguía. No podía comprender cómo, después de todo lo que había leído, aún se encontraba atrapado en el mismo bosque maldito que había devorado a tantos antes que él. Pero algo dentro de él, una fuerza inexplicable, lo empujaba a continuar, a desentrañar el misterio que había despertado. El aire dentro de la cabaña estaba cargado de energía oscura, y los susurros de la hechicera se convirtieron en gritos que retumbaban en su cabeza. «Estás marcado, Sebastián. La oscuridad no te dejará ir. Nunca». Las palabras resonaban en su mente como un lamento que no podía apagar. Sabía que la hechicera no lo había dejado escapar, algo en su interior había cambiado, algo que ya no podía deshacer. Afuera, la luna roja comenzaba a asomar nuevamente, iluminando el bosque con su luz carmesí, mientras las sombras crecían aún más oscuras. El bosque,
que parecía muerto y olvidado, ahora respiraba con vida propia. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente, y el viento comenzó a traer consigo el eco de antiguas voces que se perdían entre la niebla. Las leyendas hablaban de un ritual que se completaba con el sacrificio de un alma inocente, y Sebastián comenzaba a entender que su presencia en ese lugar no había sido casual. En su pecho, comenzó a sentir una marca ardiente, un dolor que se extendía desde el corazón hasta sus extremidades, como si algo estuviera grabándose en su piel. Miró sus manos, y vio como una extraña serie de símbolos comenzaba a formarse en su piel, brillando con una luz rojiza que se reflejaba en el bosque. La marca del ritual de la hechicera, la misma que había sellado su destino. Desesperado, Sebastián salió de la cabaña, buscando una forma de liberarse de aquella condena. Los árboles parecían inclinarse hacia él, como si el bosque lo estuviera abrazando, pero también atrapando. Sus pasos eran lentos, como si el suelo mismo se estuviera aferrando a sus pies. La marca en su pecho ardía con intensidad, como si un poder invisible lo estuviera arrastrando hacia el corazón del bosque. En medio de la niebla, vio una figura en la distancia. Era una silueta femenina, envuelta en una capa oscura que la hacía casi invisible en la oscuridad. Sebastián, sin pensarlo, corrió hacia ella, con la esperanza de encontrar una salida, de encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Pero cuando se acercó, la figura desapareció en la bruma, dejándolo solo nuevamente. La marca en su pecho comenzó a arder aún más fuerte, y los susurros de la hechicera se hicieron cada vez más nítidos. La única forma de liberarte es completar el ritual. El sacrificio ya ha comenzado. Las palabras la envolvían, y Sebastián sintió como si el bosque entero estuviera presionando contra su pecho, pidiendo que cumpliera con su parte del pacto. Con el corazón acelerado, Sebastián miró hacia el horizonte, donde la luna roja brillaba con una intensidad que lo cegaba. Sabía que debía enfrentar la oscuridad que lo rodeaba, y al mismo tiempo, entendía que su destino ya estaba sellado. No podía escapar, ni siquiera si lo intentaba. El ritual había comenzado, y ahora él era una parte esencial de él. El dolor en el pecho de Sebastián era insoportable. La marca, ahora completamente visible en su piel, ardía con tal intensidad que sentía como si su alma misma estuviera siendo consumida por las llamas. Los susurros de la hechicera no cesaban, y el aire parecía estar cargado con una presión que lo hacía casi imposible de respirar. Estaba atrapado, no solo por el bosque, sino por la magia oscura que había desatado. A cada paso que daba, el bosque se cerraba más a su alrededor, los árboles retorcían sus ramas hacia él, como si intentaran apresarlo. De repente, la neblina se dispersó, y Sebastián vio frente a él una figura que lo dejó sin aliento. Era la hechicera, de pie en el claro, observándolo con sus ojos brillando de un rojo profundo. Su figura etérea y sombría parecía ser parte del mismo bosque, como si ella fuera la misma esencia que lo rodeaba. Pensaste que podrías escapar, pero ahora eres mío, como todos los demás. La voz de la hechicera resonó en la oscuridad, llena de una calma aterradora. El ritual está incompleto, y tú, Sebastián, eres la pieza final que faltaba. Sebastián, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo, como si la tierra misma lo estuviera sujetando. La hechicera avanzó lentamente, su rostro distorsionado por la oscuridad que la rodeaba, y en sus manos, sostenía un amuleto antiguo que brillaba con una luz roja intensa. El ritual fue sellado hace siglos. Tú, hijo de la tierra, eres el último sacrificio que debe ser hecho para completar el pacto. El bosque reclama lo que le pertenece. El corazón de Sebastián latía desbocado. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No, no quiero ser parte de esto. Su voz temblaba. No quiero. La hechicera sonrió, una sonrisa fría y cruel. Tu voluntad no importa, Sebastián. Ya has sido marcado. Ya eres parte de la oscuridad, y ahora, el ciclo se completará. Pero tu sacrificio será especial. Serás la última alma que el bosque reclamará, y con tu muerte, el ritual alcanzará su máximo poder. Las palabras de la hechicera resonaron en su mente con fuerza. No podía huir, no podía escapar. El bosque estaba vivo, y sus raíces lo mantenían atrapado en su destino. De repente, una visión aterradora llenó su mente. Vio el pasado del bosque, la hechicera, en su juventud, realizando el mismo ritual con otros inocentes, uno tras otro, ofreciendo sus almas al bosque a cambio de poder. Sebastián entendió entonces que la hechicera no había sido la primera, sino la última en un largo linaje de brujas que habían sellado su destino con el bosque maldito. Ahora, él se convertiría en parte de esa historia,
condenado a ser una parte del ciclo que nunca terminaría. ¿Ves lo que has desatado?, preguntó la hechicera, su voz llena de regocijo. Tu alma será la última que se añada a la colección del bosque. Tu sacrificio traerá el amanecer de una nueva era, una era donde los que caigan bajo mi sombra vivirán eternamente. Con una rapidez sobrenatural, la hechicera levantó el amuleto y lo acercó al pecho de Sebastián. Un resplandor rojo brilló intensamente, y Sebastián sintió como si su corazón estuviera siendo arrancado de su pecho. La marca que había comenzado a brillar en su piel se expandió, cubriendo todo su torso con símbolos oscuros, como si estuviera siendo consumido por las mismas fuerzas que habían atrapado a la hechicera. ¡No!, gritó Sebastián, pero su grito fue absorbido por el aire pesado del bosque. La oscuridad lo envolvía, y con el último aliento, comprendió que el sacrificio era inevitable. Pero en su último suspiro, antes de sucumbir por completo al poder de la hechicera, algo cambió. Una fuerza desconocida surgió dentro de él, algo que ni la hechicera había anticipado. Con sus últimas fuerzas, Sebastián rompió el círculo de poder que lo rodeaba, creando una explosión de energía que sacudió el bosque entero. Sebastián sintió como el poder oscuro que lo había rodeado se desvanecía momentáneamente, como si una fuerza invisible hubiera interrumpido el ritual que estaba por completarse. La explosión de energía que había surgido de su interior sacudió el bosque entero, haciendo que las ramas de los árboles crujieran con furia. Un grito gutural de frustración se escapó de la boca de la hechicera, quien retrocedió ante la repentina liberación de poder. Pero Sebastián no estaba fuera de peligro. A pesar de haber interrumpido el círculo de magia que lo rodeaba, las sombras del bosque seguían acechándolo, como si nunca pudieran dejarlo ir. Los símbolos que aún brillaban en su pecho comenzaron a retorcerse y a formar nuevas figuras, mientras el bosque, consciente de lo que estaba ocurriendo, se volvía más oscuro y más opresivo. Con cada segundo que pasaba, Sebastián sentía como si su vida estuviera siendo drenada, como si la oscuridad estuviera tomando el control de su ser. El sacrificio aún no se había completado, pero la hechicera no permitiría que él escapara tan fácilmente. Sabía que tenía poco tiempo. El ritual debía consumarse, y si él no moría, algo peor aún lo alcanzaría. En ese momento, la hechicera, con el rostro distorsionado por el odio y la desesperación, levantó su mano hacia el cielo. El bosque respondió, y una ola de magia oscura invadió el aire. El suelo comenzó a temblar bajo los pies de Sebastián, y una figura sombría emergió de las profundidades de la tierra. Era una criatura que ni siquiera la hechicera parecía reconocer, un ser de sombras líquidas, cuyo rostro no era más que una masa amorfa de oscuridad. La criatura avanzó hacia Sebastián con una rapidez inhumana, su presencia tan imponente que el aire a su alrededor se volvió irrespirable. «No escaparás», gritó la hechicera. «La sombra te reclama, Sebastián. Eres el sacrificio final, y ya nada puede detenernos». Pero algo dentro de Sebastián despertó, algo profundo, algo que la hechicera no había anticipado. Mientras la criatura se acercaba, un resplandor de luz blanca brotó de su pecho, iluminando todo el bosque con fuerza descomunal. Los símbolos, en lugar de seguir el patrón oscuro, comenzaron a brillar con luz pura, desintegrando la sombra que lo perseguía. Sebastián sentía como su cuerpo se llenaba de una energía que nunca había conocido, una fuerza ancestral que provenía del mismo bosque, pero que ahora se volvía en su contra. «No soy tu sacrificio. No seré parte de tu juego», gritó, mientras la luz de su pecho irradiaba con más fuerza. Con un solo gesto, los árboles que lo rodeaban comenzaron a moverse, como si tomaran vida propia, lanzándose contra la hechicera y la criatura que había invocado. La hechicera, horrorizada por la rebelión de la magia que ella misma había desatado, intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Los árboles la atraparon, sus ramas como tentáculos imponentes que la mantenían inmóvil, mientras las sombras que la rodeaban comenzaban a desvanecerse. Pero antes de que Sebastián pudiera hacer un último movimiento, la criatura de sombras lanzó un último ataque, atravesando la barrera de luz y lanzándolo al suelo. La energía de la hechicera aún persistía, y con su último aliento, ella murmuró unas palabras en una lengua desconocida. Sebastián sintió una presión insoportable en su pecho, como si todo su ser estuviera siendo deshecho por las palabras oscuras. En ese momento, algo dentro de él se rompió. La luz blanca que lo había envuelto se intensificó, hasta que una explosión de energía pura llenó todo el bosque. El grito de la hechicera se apagó, y las sombras finalmente se disiparon. Pero Sebastián, exhausto y herido, sabía que algo aún quedaba por hacer. El bosque había caído en un silencio mortal después de la explosión de energía que había arrasado con la hechicera y la criatura que había invocado. Sebastián yacía en el suelo, agotado y herido. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el dolor,
Pero algo más persistía en el aire. Una presencia oscura, algo que aún no había sido destruido, rondaba el bosque como una sombra. Sebastián sabía que la hechicera no había sido la única amenaza en ese lugar. A medida que se levantaba, el dolor en su pecho aumentaba. La marca que la hechicera le había dejado brillaba intensamente, como si estuviera viva. Un calor intenso se apoderó de su pecho, y Sebastián se dio cuenta de que la magia oscura que había desatado no podía ser tan fácilmente erradicada. El ritual aún no estaba completamente roto. «¿Por qué no me dejas en paz?», murmuró Sebastián, mirando la marca en su piel. «¿Por qué sigues aquí?». Fue entonces cuando la luz de la luna roja, tan brillante y fulgurante, iluminó el claro del bosque. Sebastián miró hacia arriba, y vio una figura en la distancia. Era la misma hechicera, ahora más espectral que nunca, su figura flotando sobre el suelo, como una sombra del pasado que nunca se desvanecería. Su rostro, marcado por la furia y la traición, lo observaba fijamente. «Pensaste que habías ganado», susurró, su voz penetrando en la mente de Sebastián. «El pacto no se rompe. Y ahora, tú eres el sacrificio final». Sebastián intentó reaccionar, pero las sombras del bosque comenzaron a rodearlo nuevamente, sus raíces saliendo de la tierra y envolviendo sus pies. La tierra misma parecía querer reclamarlo. Las ramas de los árboles se alzaron hacia el cielo, y la luna roja se reflejaba en sus ojos. Sebastián comprendió entonces que lo que estaba ocurriendo era más grande de lo que había imaginado. El bosque no solo era un lugar de maldad, era el alma misma de la hechicera, que nunca había dejado de existir, y que ahora buscaba su última venganza. «No, no seré parte de esto», gritó Sebastián, luchando contra las raíces que lo mantenían atrapado. «No seré el último sacrificio». Pero la hechicera solo sonrió, una sonrisa amarga que reflejaba su triunfo. «Lo ya ocurrido no puede deshacerse. Estás marcado, Sebastián. La magia que has liberado solo te condena más». El aire se volvió aún más espeso, y Sebastián sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las sombras comenzaron a envolver su cuerpo, y la magia negra lo arrastraba hacia el suelo. El sacrificio era inevitable, pero entonces, en el último momento de desesperación, algo en su interior se encendió. Una fuerza desconocida, algo mucho más antiguo que la hechicera, comenzó a despertar en él. Con una última explosión de energía, Sebastián empujó la oscuridad a su alrededor. La luz blanca volvió a brotar de su pecho, más fuerte que nunca, y las sombras se disiparon en el aire. «¡No!», gritó con toda su fuerza, mientras la magia del bosque comenzaba a desmoronarse ante él. La hechicera, al ver su resistencia, lanzó un último hechizo, un conjuro oscuro que intentó arrastrar su alma a las profundidades del bosque. Pero algo en Sebastián se quebró. «No me tendrás». Su voz resonó con poder, y con un gesto, la energía de la hechicera fue absorbida por la marca en su pecho. La luna roja comenzó a desvanecerse, y el bosque, que había sido el lugar de su condena, ahora parecía disolverse. La hechicera, atrapada en la luz de Sebastián, gritó de dolor, su figura comenzando a desvanecerse en el aire. «El ciclo, no, nunca», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por completo. Sebastián cayó al suelo, agotado, con la luz blanca aún brillando débilmente en su pecho. El bosque, que antes había sido un lugar de maldición y terror, comenzó a calmarse. Las raíces se retiraron, las sombras desaparecieron, y la luna roja, finalmente, se desvaneció en el cielo. El sacrificio, aunque evitado, había dejado una marca permanente en él, y el bosque, aunque liberado, nunca volvería a ser el mismo. Sebastián había vencido, pero el precio por su victoria había sido alto. La magia que había liberado de alguna manera seguía viva en su interior. El bosque había sido liberado, pero el poder oscuro de la hechicera nunca se desvanecería por completo. Y aunque él era libre, una sombra más oscura ahora residía dentro de su alma. El bosque ya no era el mismo. Aunque las sombras parecían haberse disipado y la luna roja ya no iluminaba el cielo con su luz infernal, Sebastián sentía que algo persistía, algo que no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de su ser. La hechicera había desaparecido, pero la magia oscura que había desatado aún permanecía latente. Su alma estaba marcada para siempre, y aunque el bosque parecía haber sido liberado, una presencia oscura lo seguía, acechando cada paso que daba. Sebastián caminó hacia el borde del bosque, buscando salir de ese lugar maldito. Pero a medida que se alejaba, el aire se volvía más denso y pesado. Las hojas crujían bajo sus pies, y los árboles parecían susurrar a su alrededor. Algo no estaba bien. Un frío profundo lo invadió,
y vio como una niebla espesa comenzaba a formarse a sus pies. De repente, un resplandor rojo emergió del suelo, y una grieta se abrió frente a él. La tierra tembló y una puerta gigantesca apareció, rodeada de símbolos antiguos que brillaban con una luz sobrenatural. Era una puerta que nunca debió haber sido abierta, una entrada al inframundo, al reino de los muertos y las almas condenadas. Sebastián retrocedió, pero una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, como si la puerta lo estuviera llamando. A pesar de su miedo, sabía que no podía huir. La magia de la hechicera aún lo perseguía, y el bosque, aunque aparentemente liberado, había sellado su destino. Sin más opciones, dio un paso hacia la puerta. Al cruzar el umbral, Sebastián se encontró en un paisaje desolado. El suelo estaba cubierto de cenizas y huesos rotos, y el cielo estaba cubierto de nubes negras que jamás dejaban entrar la luz. Figuras sombrías caminaban en silencio, como si estuvieran atrapadas en una eterna condena. Las almas de aquellos que habían sido sacrificados, aquellos que la hechicera había reclamado a lo largo de los siglos, ahora vagaban por este reino sin descanso. Bienvenido al inframundo, Sebastián. La voz de la hechicera resonó en su mente, aunque su figura ya no estaba presente. Aquí, tus pecados no serán perdonados. Aquí, pagarás por lo que has liberado. El horror se apoderó de Sebastián mientras caminaba por ese reino de sombras y lamentos. Las almas lo miraban, y con cada paso que daba, sentía que su propia esencia comenzaba a desvanecerse. Las marcas en su pecho brillaban con intensidad, como si estuvieran absorbiendo su fuerza vital. De repente, una figura apareció frente a él, una figura conocida, una cara que había visto antes en el bosque. Era la madre de la hechicera, su rostro envejecido y cubierto de cicatrices, pero sus ojos aún brillaban con la misma maldad. La última de las brujas ha venido a buscar su lugar en este reino. Su voz era suave pero llena de veneno. El pacto que tu madre selló con el bosque nunca podrá romperse. Y tú, Sebastián, eres el último sacrificio que necesitamos. Las sombras comenzaron a rodearlo, y las almas de los muertos se alzaron, sus ojos vacíos brillando con una luz maligna. Sebastián sintió como la oscuridad lo devoraba. Su cuerpo se llenaba de desesperación. La puerta al inframundo no era solo una prisión para las almas de los sacrificados, sino también una prisión para él. No puedo, no quiero ser parte de esto, murmuró Sebastián, con la voz quebrada por el miedo. Intentó liberarse, pero las sombras lo rodeaban, lo aprisionaban. El peso de la maldición era insoportable, y sabía que su alma estaba atrapada para siempre en este reino de desesperación. Pero en su último momento de desesperación, recordó las palabras de la hechicera antes de desaparecer: el sacrificio nunca es completo. Mientras quede una chispa de esperanza, todo puede cambiar. Con una última fuerza, Sebastián gritó, no solo con miedo, sino con una determinación que había estado ocultando en su interior. No seré tu sacrificio. Una onda de energía estalló desde su pecho, desterrando las sombras que lo rodeaban. La puerta comenzó a cerrarse, pero no antes de que Sebastián pudiera ver la figura de la hechicera, ahora atrapada en el reino de los muertos, condenada a vagar para siempre con las almas perdidas que ella misma había reclamado. La oscuridad que envolvía a Sebastián parecía interminable. El inframundo, con su cielo cubierto de nubes negras y la tierra salpicada de cenizas, se cerraba sobre él. Sus piernas ya no podían sostenerlo, y la marca en su pecho brillaba con una luz cada vez más débil. Sentía como la magia oscura que había desatado comenzaba a consumirlo, arrastrando su alma hacia la desesperación eterna. Pero en lo más profundo de su ser, algo se encendió, algo que la hechicera no había previsto. La chispa de esperanza que había surgido en su grito de resistencia ahora cobraba fuerza, alimentada por una parte de su alma que había permanecido intacta, a pesar de todo. Sebastián no estaba dispuesto a rendirse. El sacrificio que la hechicera había planeado no sería el final de su historia. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó del suelo, sintiendo que su cuerpo se desintegraba con cada movimiento. Pero la luz que surgía de su pecho, aunque débil, seguía viva. Recordó las palabras de la hechicera: mientras quede una chispa de esperanza, todo puede cambiar. Esa chispa era lo único que quedaba, y debía aprovecharla. De repente, el viento en el inframundo comenzó a soplar con fuerza, y las sombras que lo rodeaban empezaron a retroceder. Sebastián miró hacia el horizonte, donde la luna roja comenzaba a desvanecerse. Las últimas palabras de la hechicera resonaban en su mente: el pacto no se rompe, solo se esconde en las sombras, pero él no podía aceptar esa verdad. No permitiría que la magia oscura siguiera gobernando. Con toda la fuerza que le quedaba, extendió las manos hacia el cielo, y una luz pura y cegadora brotó de su pecho,
iluminando todo el inframundo. La marca en su piel brilló como un faro, y las sombras comenzaron a disiparse, derrotadas por la pureza de la luz que Sebastián había desatado. La tierra tembló, y las almas condenadas se levantaron, liberadas por la luz que Sebastián había invocado. «Libérame de esta condena», gritó Sebastián, con su voz llena de poder y determinación. «Libérame de ti». La hechicera, ahora atrapada en el reino de los muertos, fue arrastrada por las sombras que ella misma había creado. Su figura desapareció, y el poder oscuro que había marcado el bosque durante siglos comenzó a desvanecerse. Las almas atrapadas por su magia se disolvieron, libres al fin de la oscuridad que las había retenido. Pero antes de que todo desapareciera, Sebastián sintió que algo dentro de él se quebraba. La luz que había invocado comenzó a desvanecerse, y con ella, él también. Sabía que el sacrificio que había realizado no era en vano, pero también entendía que su alma había sido marcada por el mismo poder que había desatado. Con una última mirada al inframundo, ahora en calma, Sebastián sintió una paz extraña. Había detenido el ciclo. Había derrotado a la hechicera. Pero su sacrificio también había sellado su destino. La magia que había absorbido durante el ritual lo había transformado para siempre. Mientras las sombras finalmente se disipaban y el bosque se despertaba de su maldición, Sebastián se desvaneció lentamente, convertido en una parte de la misma magia que había luchado por destruir. Su alma ya no pertenecía al inframundo, ni al bosque, sino a una nueva realidad que él mismo había creado. El ciclo se había roto, pero con ello, Sebastián también se convirtió en leyenda. El bosque maldito, ahora libre de la maldición de la hechicera, permaneció en silencio, esperando que algún día, alguien más viniera a desafiar su oscuridad. El bosque maldito, una vez lleno de sombras y horrores, ahora se encontraba en silencio. La luna roja, que durante tanto tiempo marcó el destino de almas perdidas, se desvanecía lentamente, dejando espacio para un nuevo amanecer. Sebastián había logrado lo impensable, destruyó la magia oscura que había plagado a la hechicera y a su bosque. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. La paz que había traído a este lugar también lo transformó para siempre. Aunque su cuerpo se desvaneció en la oscuridad, su alma quedó grabada en la historia, como un héroe caído, un recordatorio de que incluso la maldad más profunda puede ser vencida. El bosque comenzó a sanar, y las almas atrapadas por la hechicera finalmente encontraron su descanso. Pero la lección permanece: las sombras siempre regresan cuando se cree que están vencidas. Y la magia oscura sigue acechando, esperando a aquellos dispuestos a desafiar el peligro. Comparte esta historia si tú también crees que algunos secretos deben permanecer enterrados. Campana, suscríbete y activa la campanita para más relatos que te helarán la sangre.